todos ustedes en el amor del Señor. Nosotros estamos reflexionando sobre el plan perfecto de Dios que se ha demostrado en la historia de una forma más evidente en la historia de los que nosotros llamamos de patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Hoy día empezamos a hablar un poquito más de este tercer patriarca, Jacob. Y así como Jacob, en el texto que vamos a leer, muchas veces nosotros nos sentimos como que sin la certeza de que estamos en el camino correcto. Seguramente en más de una ocasión ustedes ya han navegado de repente por distintas ciudades, en localidades que ustedes no se manejan bien, no se ubican bien. Y llega ese momento donde empiezan a dudar del Waze. ¿Estará me llevando al destino correcto? Yo me acuerdo el mes de septiembre, estaba en Brasil, íbamos a la casa de un tío y yo puse la dirección y usted sabe cuando el Waze era en Uber en realidad, ¿no? Uno digita ahí la dirección en el espacio, te aparecen opciones. Uno va y aprieta una de estas, ojalá sea, ¿no? Y llegamos, yo sabía dónde era, pero no sabía exactamente, hacía mucho que no iba. No sabía exactamente cómo llegar y de repente llegó a un lugar y no era, y el Uber dijo, ya llegamos, pero no es acá. Y en ese momento, así como que esos segundos uno empieza a dudar de sí mismo, ¿no? O sea, pero ¿cómo? Y la aplicación y con el Uber y va y viene, y bueno, era cerca, pero claramente no era ahí. A veces en la vida estamos pasando por momentos donde no sabemos qué hacer. Si miramos hacia atrás no podemos volver, pero miramos adelante, estamos como medio atrapados. Y la historia de Jacob comienza con una situación así. Un sentimiento profundo de incertidumbre, de temor, de duda y absolutamente cero control. Eso es lo que vemos ahí en Génesis 28. Abra su Biblia, Génesis capítulo 28, los versículos del 10 al 22. Vamos a proceder a esa lectura. Génesis 28, del versículo 10 al 22. Amén. Así dice la palabra de Dios. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, sin duda el Señor está en ese lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso ese lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió como un monumento y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob cambió su nombre por Betel. Jacob luego hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en ese viaje que yo estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra conmemorativa que yo erigí será la casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Cuando entramos en esa historia, lo que vemos es un joven
bastante asustado, que había dejado hace poco la casa de su padre, después de haber engañado a su padre y recibir amenazas de muerte de su hermano. Había sido enviado a la casa de los familiares de su madre, probablemente sin muchos recursos, porque para dormir, teniendo una piedra como almohada, pucha que no tenía nada. Seguramente él estaba en una situación muy triste, porque hacia atrás no podía volver porque su hermano estaba ahí. Y hacia adelante, él no sabía lo que iba a encontrar. Él debiera haber buscado una esposa en la casa de sus parientes, pero cuando Abraham mandó buscar en la casa, en esa misma región, una esposa para Isaac, envió un siervo y envió a su siervo con todo lo que había de mejor en su casa. Cadenas de oro, anillos, argollas, regalos, comidas, 10 camellos llenos de cosas. Ahora tenemos a Jacob en una situación totalmente contraria. Él va sin tener ni un recurso con que ofrecer para decir, cásese conmigo, tengo mucha plata. Tenía la bendición de su padre, pero eso no se había materializado en posesiones. No tenían siervos, no tenían camellos. Estaba totalmente solitario en una etapa de su vida donde él no sabía qué es lo que le iba a pasar. No podía volver y tenía temor en avanzar. Llega el frío de la noche. Ese muchacho, que ya no era un muchacho, ya era un hombre, se pone a acostarse en un lugar. La Biblia no menciona al inicio, va a mencionar después. Sientan el frío y la soledad de Jacob en ese momento. Lo único que él tenía era su astucia. Y era lo único con lo que él se agarraba ahí. Y en esa noche fría, teniendo una piedra por almohada, Jacob tuvo una experiencia sobrenatural. En un sueño, Dios se le apareció. En un sueño fantástico, porque él veía en este sueño una escalera gigante que unía el cielo hacia la tierra. La escalera venía desde el cielo hacia la tierra, uniendo lo celestial con lo terrenal. Y en esa escalera fantástica, él veía miles de ángeles subiendo y bajando por ella, mostrando lo celestial de ese evento. Y más allá veía el mismísimo Dios. Y no solamente lo vio, sino que Dios vino hacia él y le habló. Y al hablar le dijo todas esas promesas que Dios había primeramente entregado a su abuelo, luego había entregado a su padre, y ahora el Señor le estaba entregando a él. Y no solamente promesas con relación al futuro, de que tendrás una gran descendencia y conquistarás ese territorio. No solamente promesas escatológicas como por medio de ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas, pero también promesas concretas de que Dios estaría con él, le iba a ayudar, le iba a proteger, le iba a sustentar, le iba a llevar y iba a traer de vuelta. Él se despierta de este sueño, asombrado con el Señor, y dijo, yo estoy en un lugar santo, porque aquí el Señor se manifestó. Y desde ahí entonces él hace una promesa a Dios, y hay un cambio de paradigma en su postura. Eso es lo que vemos aquí al inicio de la jornada de Jacob. Pero es importante que ustedes vean esa historia, no solamente como la historia de Jacob, pero esa historia cuenta una historia aún más grande. Porque ese relato, mostrando aquí el paso de mando del segundo para tercer patriarca, mostrando que Dios establece un pacto ahora con el nieto de Abraham. Había hecho con Abraham, con su hijo Isaac y ahora con su nieto, quien llevaba adelante ese pacto. Y muestra que él recibe y hereda la promesa de sus antepasados. Y este pacto que sigue ahora con Jacob muestra cómo el plan de Dios cambia de manos, pero sigue igual. Cómo prospera en la vida de Jacob el plan de Dios. Pero esa historia es muy interesante porque Dios va a mostrar a Jacob cuál es el camino, va a dar a Jacob dirección, va a dar a Jacob perspectiva.
Y la manera como Dios trabaja aquí también sirve para ordenar nuestros propósitos en nuestras vidas. Porque la historia que Dios estaba construyendo en la vida de Jacob no es diferente de la historia que Dios está construyendo en la historia de la humanidad y también la nuestra. Como vemos acá en el texto, primeramente Dios quiere que nosotros identifiquemos correctamente el protagonista de la historia. Usted va a decir, bueno, pastor, eso es muy fácil. Es Jacob, está escrito su nombre acá, incluso, ¿cierto? No hay por dónde decir. Empieza la historia diciendo, Jacob salió, entonces es él, el que tuvo el sueño, el que hace la promesa, él es el protagonista, pero la historia no es así. Si bien la historia dice que Jacob partió, tenemos el enfoque de la narrativa en un nuevo personaje, ya no en las obras de Isaac, pero ahora más bien en la obra de Jacob. Él está en una situación muy delicada y está cubierto por la noche oscura, en una situación de bastante precariedad. Ese muchacho que estaba ahí en esa situación tuvo un sueño, tuvo una visión. El sueño no fue un delirio, no fue una volada de su cabeza. El Señor se le reveló, el Señor se le apareció. En el periodo de los patriarcas, Dios no hablaba con ellos como lo hace actualmente o como lo hizo durante gran parte de la historia de Israel. En aquella época Dios se utilizaba de lo que se llaman de teofanías, apariciones, visiones, sea por medio de sueños como fue ahora, sea por medio de preencarnaciones como fue con Abraham, como fue con Isaac, visiones de Dios. Y de hecho vamos a ver que en esa historia ella marca un primer encuentro de Dios con Jacob y habrá un segundo encuentro cuando Jacob regrese de Harán. Él se encontrará con Dios de nuevo, pero ya no va a ser un sueño. También va a ser de noche, pero él se va a encontrar físicamente y pelear contra el Señor. Eso es lo que vemos en el capítulo 32. Pero aquí él tiene ese sueño y ve una escalinata, una escalera grande. Para la mentalidad del pueblo antiguo era una imagen bastante natural de pensar cómo llegamos a lo divino. Cuando los hombres quisieron llegar hacia Dios, ¿qué hicieron? Construyeron una torre que tenía un aspecto probablemente de un zigurat, que eran esas estructuras que iban progresivamente subiendo hacia un clímax arriba, mostrando que desde abajo hacia arriba se armaba el contacto. Pero esa no es la escalera que ve aquí Jacob. La escalinata que ve Jacob, ella viene desde arriba hacia abajo. El texto dice que ella se apoyaba en la tierra, mostrando que la tierra es el punto final de la escalera. Cuando ponemos la escalera y apoyamos hacia la parte superior, es porque la parte superior es el destino. Es lo mismo que pasa acá. Desde el cielo hacia nosotros vino esa escalinata. Y esa visión de unir cielo y tierra, ¿no? Ese es bastante bíblico también ahí. Y lo que vemos es que esa revelación significaba algo. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar para Jacob y para nosotros con esa imagen, con esa revelación? ¿Por qué una escalera? De todas las cosas que Dios podía haber hecho, ¿por qué eso? Claramente aquí hay una correlación escatológica mostrando que es Dios quien viene hacia nosotros y no nosotros a ellos. De la misma manera que vemos en Cristo, que descendió desde el cielo. Pero hay un significado aquí. La revelación de Dios implica que Él estaba llamando a Jacob, diciendo, Jacob, mi plan va a seguir por medio de ti. Es contigo que sigue el plan. Yo te he escogido. Y lo que hace Dios es fantástico porque no era Jacob. Jacob estaba en una situación muy precaria. Pero no vemos a Jacob buscando a Dios. No vemos a Jacob clamando a Dios. No vemos a Jacob suplicando a Dios. Lo único que vemos es Dios manifestándose hacia Jacob. El problema de Jacob no es el centro de la historia. El centro de la historia es el plan de Dios que ahora se cumplirá por medio de Jacob. No es el Jacob protagonista de esa historia.
El gran protagonista de toda esa historia es el mismo Señor. Es su propio plan. Porque las promesas que Dios entregó a Abraham, se las repitió a Isaac y ahora se las repite a Jacob. Y protagonismo es eso. Uno ve una película, el caballero que está del inicio al final debe ser el principal. Aquí vemos de inicio al final solamente el Señor, lo que va cambiando son los demás. Jacob, Isaac, Abraham, así como tú y yo. Somos el reparto en esa gran historia. Tenemos que entender la historia correctamente. ¿Quién es el verdadero protagonista? Porque es Dios quien va y encuentra a Jacob. Es Dios quien llama a Jacob. Es Dios quien pone a Jacob en su historia, en la historia. Aquí vemos que es Dios quien va hacia él y de la misma manera es Dios quien viene a nosotros. Cristo es el protagonista implícito aquí. La escalera, la elección, descendiendo desde arriba. El protagonista implícito aquí, porque por medio de la figura del patriarca, Dios efectivamente descenderá hacia nosotros. ¿Quién es el protagonista de la historia? Eso es muy importante, hermanos. Mucha gente dice que tú eres el protagonista de tu historia porque si tú quieres cambiar, tú lo cambias y tú serás una mejor persona. Eso puede ser muy autoayuda, pero no es bíblico, no es verdad. Y mientras antes mejor sepas que tú no eres el protagonista de tu historia, mejor. Porque eso es liberador. Eso es liberador. Dios no quiere que tú seas protagonista de nada. Dios quiere que tú sepas cuál es tu rol. ¿Cuál es tu rol? A los que le gustan al fútbol sabe que en un equipo tiene muchos jugadores. No es porque uno sea jugador de fútbol que puede jugar en cualquier posición. Y a veces hay un problema que se da adelante de que uno es aquel jugador que tiene la habilidad de ir por las puntas, pero el entrenador se le ocurrió de ponerlo al medio. Cualquier persona va a decir, pero sé por los lados, por lo medio, da lo mismo, ¿cierto? Pero el jugador va a decir, no, es que aquí yo no rindo tan bien. Mi posición es al lado. Porque cuando vengo de al lado, esa habilidad que tengo se manifiesta. Y un buen entrenador es aquel capaz de entender dónde cada uno encaja para rendir mejor. Lo que Dios quiere que entendamos es dónde nos encajamos para servir mejor. Y donde nosotros no nos encajamos es como la cabecilla de nuestra propia existencia. Lo que Él nos quiere decir es que Él es el Señor, no yo. Es su historia, no la mía. Y en la medida en que yo me someto a esto, será liberador. Porque mejor podré vivir. Y eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios está haciendo con Jacob acá, mostrando, mira, yo soy el Señor. No serán las mañas tuyas, la habilidad de convencer, las trampas, como hiciste con tu papá, como hiciste con tu hermano. No es eso lo que te va a garantizar el éxito. Soy yo. Esa es mi historia. Y yo te estoy llamando para mi historia. Te voy a bendecir, te voy a proteger, pero tú vas a hacer lo que yo he demandado de ti. Entender a Dios como centro de la historia nos permite encontrar descanso en el rol que Él nos da. Porque su historia, la historia de Dios, es una historia mucho más grande, mucho más poderosa. Pero para el rol que Él quiere que desempeñemos en su historia, Él nos da recursos. A veces queremos que Dios nos ayude para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos con nuestras vidas. Y Dios no tiene ningún compromiso con eso. Te puede pedir, Él va a decir que no. Pero si usted quiere contar con el favor de Dios, tiene que entender cuál es tu lugar. En segundo lugar, vemos aquí que Dios quiere que nosotros identifiquemos qué es lo que mueve la historia. ¿Cuál es el motor de la historia? Es Dios aquí, aquel que trae transformación eficaz a la historia. Primeramente Dios se presenta a Jacob y dice, yo soy el Señor. Vamos aquí a estudiar qué es lo que dijo Dios, cuál es el contenido de la revelación. Él dijo, yo soy el Señor. En este sueño de revelación de Dios, Él se presenta como aquel Dios del pacto del pasado. Él dice, aquel que se reveló a sus padres soy yo, para que no se confunda. En aquella época no era así como tan claro, tan evidente. Primero que uno no veía a Dios y no hablaba con Dios con la frecuencia con lo que tenemos hoy día, eran otros tiempos. Y claramente el conocimiento que tenía
Jacob de Dios era claramente limitado. Jacob estaba necesitando de una experiencia más profunda con Dios y Dios se le estaba dando. Dios confirma entonces las promesas a él. Lo mismo que Dios había dicho a sus padres, le dice a él, le promete tierra. Esa tierra donde ustedes están pisando, donde tú estás pisando, esa tierra yo te la voy a dar, a ti y a tu descendencia. Y más, te bendeciré. La bendición del Señor era como que la confirmación de Jacob en aquella función. Y más, le dice, esa bendición que yo te daré alcanzarán a todas las familias de la tierra. Mostrando que lo que Dios estaba haciendo con Jacob era efectivamente un plan redentor para toda la humanidad. No era simplemente te voy a bendecir para que te vaya bien y que vivas una vida bonita y que mueras tranquilo. No, no termina contigo. Entendamos eso, hermanos. El plan de Dios no termina con nosotros. La meta de Dios no es hacerte feliz y sonriente. La meta de Dios no es simplemente que puedas disfrutar de una vida tranquila, acomodada hasta que te mueras. No, el plan de Dios obviamente es mucho más grande. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo acá? Está mostrando para él. Tengo un plan para ti que es un plan para la humanidad. Y ese plan para la humanidad viene por medio de ti. Claramente aquí una propuesta profundamente transformadora para el mundo. Pero más, eh, Dios es consciente y perceptivo de la escasez y de la miseria del caballero que tenía enfrente. Sabía que él tenía miedo porque había que temer. Yo creo que la fama de Labán ya se hacía presente antes de que Jacob llegara a su tierra. Labán era un tipo vivo, un tipo que no iba a perdonar perder plata fácilmente, mucho menos si tuviera hijos e hijas. Claramente Jacob tenía mucho miedo porque él tenía que casarse, pero no tenía los recursos. Tampoco tenía mucho lastro detrás que decir, así como que, pucha, él estaba en una situación muy complicada. Entonces Dios va y le da promesas concretas. Yo te voy a proteger, yo te voy a sustentar y yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Para tranquilizar el corazón de Jacob, pero para provocar también en Jacob una mayor fe en él. Confía en mí. Tú ibas a enfrentar a tu tío y tus familias con tu pura cara nomás. Pero ahora te voy a dar un nuevo propósito, una nueva historia. Ya no tendrás que llegar ahí confiando solamente en tu astucia. Yo soy el que te va a garantizar el éxito. El motor de tu historia será mi gracia y no tus artimañas. Es eso lo que Dios está diciendo acá. Confía en mí porque yo soy el garantidor de tu bienestar para que esas promesas se cumplan contigo. Y más, yo estaré contigo hasta el final. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios entrega aquí a Jacob una nueva historia. Le cambia la historia totalmente. Porque Jacob ahora iba al mismo lugar, a encontrarse con las mismas personas, pero con una motivación distinta. Él que estaba tan pobre, del Señor recibe todo. Él que no tenía nada y seguía teniendo nada en términos concretos, en términos absolutos ahora tenía todo. Él que estaba yendo hacia la casa de su tío en el nombre de su padre, ahora va en el nombre del Señor. Es otra historia. Él que no tenía una carta de referencia, ahora tiene la mejor de las cartas de referencia posible. Él tiene el mayor apoyo posible. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios cambia las circunstancias de Jacob. También Dios le da un futuro mucho más promisor. Dios le garantiza el éxito antes de que él llegara ahí. Estamos hablando de un viaje de más de 2000 kilómetros, a pata, con escasos recursos. Imagínense ustedes, después de todo eso, de todo ese viaje, ¿con qué cara llegó Jacob ahí a pololear con sus primas? ¿Ah? Imagínense el olorcito, la cara llena de polvo, sucio, probablemente ya mucho más delgado de lo que estaba cuando partió. No tenía mucho que entregar. Y claramente el Señor hizo su milagro ahí, ¿no? Ahí vamos a ver más adelante el otro día. Pero
Claramente el Señor muestra para Jacob que es Él el que pone la comida en la mesa. Es Él quien abre las puertas. Es la gracia y el favor de Dios el motor de la historia. A veces nosotros confiamos demasiadamente en nuestra capacidad, en nuestras decisiones. Pero debemos entender que es únicamente la gracia de Jesucristo derramada sobre nosotros que, que efectivamente trae solución a nuestros problemas. Es porque Dios ha estado con nosotros que nuestra historia tiene esperanza. Eso es lo que Dios está mostrando aquí. Identificar el motor de la historia es fundamental. La gracia es el poder que mueve el mundo. Dios está comenzando a enseñar a Jacob que solo se prospera si Dios decide que así sea. Dios está mostrando que el éxito no dependía de su esfuerzo personal, sino que dependía de Dios. Y Él ya estaba derramando esa gracia de forma gratuita. Y es la gracia de Dios que mueve nuestras vidas. Debemos reconocer nuestra total dependencia del favor de Dios. Dios decía a Jacob, dependa de mí nomás y no de sus trampas. Eso es lo que Dios quiere. Que entendamos, así como Pablo entendió, que la gracia de Dios es suficiente. Quizás estás enfrentando una lucha y luchando contra circunstancias, buscando todas las herramientas que tienes ahí en su cajón, con toda sabiduría, con todo esfuerzo, con todo empeño y sientes que no da para más. Esa es la sensación que Dios quiere que tengas. No da para más porque no sería posible ni suficiente. Tenemos que depender únicamente en la gracia de Dios, el favor de Dios, en la obra de Dios. Identifique el motor de esa historia, pero por fin celebre la dependencia de Dios por medio del compromiso. Eso es lo que hace Jacob. ¿Cómo Jacob responde a Dios? Jacob primero despierta y tiene una reacción de temor. Jacob podría tener muchos defectos, muchos pecados, pero Jacob aquí demuestra lo que no demostraba su hermano, un corazón sensible a Dios. Dios se le mostró. Y Jacob, antes de analizar y de aterrizar lo que él recibió del Señor, lo que más le llama la atención, y repite 2 veces en el texto, es el temor por la presencia misma de Dios. Dios está aquí. Jacob entiende que fue una visión de Dios, fue un encuentro con el Señor, fue algo sobrenatural. Dios se hizo presente. Y Jacob tuvo miedo. Tuvo miedo porque probablemente estaba consciente de sus pecados. Y él sabía que Dios era santo y podía derramar su justicia contra él. Jacob tenía muchas deudas y sabía que el Señor se las sabía todas. Tuvo miedo. Pero Jacob, más que ese miedo producido por el pecado quizás, él entendió que había algo ahí. Hay una referencia muy importante en ese texto sobre el lugar. ¿Por qué es tan importante ese lugar? Jacob menciona varias veces en su respuesta, Dios menciona también ahí, al inicio hay una referencia a ese lugar. ¿Por qué es tan importante ese lugar? ¿Qué hay? ¿Qué pasa ahí? El texto al inicio no menciona que había una gran ciudad ahí. Había una gran ciudad cananea llamada Luz. El autor bíblico ni siquiera la menciona. Un lugar. Jacob se detuvo en un determinado lugar. Pero después que se da esa revelación de Dios, Jacob dice, esa ciudad, ese lugar que se llamaba Luz, será llamado Betel. Betel significa casa de Dios. Y ahí él construye un altar al Señor, un monumento al Señor, mostrando que ese lugar era un lugar especial, porque ahí era un marco donde Dios se había revelado hacia él. Casa de Dios, la presencia de Dios resignificó aquel lugar. Y más, él se acostó con una piedra por almohada. Yo sé que hay gente que le gusta el colchón así como bien duro, pero tener una piedra por almohada, ¿qué tan pobre tiene que estar uno para que pongas una piedra por almohada? Ni siquiera un poquito de ropa para enrollarlos atrás. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa, incluso que sea su mismo brazo,
es más cómodo que una piedra. Y el hecho de tener la piedra por almohada demostraba su precariedad. Pero él transforma esta piedra, que era algo tonto, algo común, algo corriente, en un monumento, en una columna, en honra y en gloria al Señor que se reveló ahí. Ahí el Señor tocó el cielo. Ahí el Señor hizo presente su contacto con nosotros. El Señor vino acá. Él consagra ese lugar. Y ahí establece esa columna como un símbolo, como un sello de la presencia, no solamente de la acción de Dios, pero también de la acción de Dios en su vida. Jacob tuvo un encuentro transformador con el Señor y eso marcó su vida, marcó su historia. El día en que Jesús entra en nuestras vidas, el momento y el lugar donde el Señor transforma nuestra historia, ese es un lugar y un momento muy especial. Es un sello de que hay un antes y un después. Jacob nunca más sería él mismo. Te va a decir, nunca va a hacer trampa. Bueno, eso es pedir demasiado. Pero que nunca más va a ser el mismo. Él nunca más va a vivir para sí mismo. Dios cambió su historia cuando entró en su vida en aquel momento. Y ese memorial es un marco, no solamente para él, pero para las siguientes generaciones. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob aquí? Celebrando el encuentro con el Señor. Pero él lo hace también por medio de una promesa, por medio de votos. En el Antiguo Testamento era bastante común la adoración por medio de votos. Los votos al Señor son expresiones de que mi deseo es que la voluntad del Señor se cumple en mi vida, y al cumplir la voluntad del Señor en mi vida, yo viviré de tal manera. Eso era básicamente. ¿Qué hacen aquí? Jacob hace un voto al Señor. Es un acto de fe en las promesas recibidas. El Señor le dijo eso, y Jacob creyó al Señor. Y eso es importante entender porque es por medio de la fe que el Dios va manifestando su historia. Por medio de Abraham creyó en el Señor, Isaac creyó en el Señor y ahora Jacob creó en el Señor también. La fe es fundamental, pero ¿qué hace Jacob con su fe? Transforma su fe en algo más concreto por medio de un voto. No solamente el Señor le entregó promesas, pero también Jacob se compromete con el Señor por medio de un voto. Él no simplemente recibe y le da mucha gracia y me voy, sino que no, ahora tenemos una relación. Yo me comprometo, yo quiero que tú seas mi Dios. Y eso es lo que él dice básicamente. Yo quiero que tú seas mi Dios. Si tú quieres ser mi Dios, yo quiero que tú seas mi Dios. Y llegó un perfecto acuerdo aquí con el Señor. Y esa declaración fuerte, esa declaración definitiva de Jacob es lo mismo que decir, yo quiero vivir para tus propósitos. Si usted me da su bendición, yo voy y hago lo que tú quieres. Y él entrega esas promesas al Señor, se compromete con el Señor y hace dos cosas. Primero, dice, aquí en ese lugar se va a construir un templo de adoración al Señor. Posteriormente, Betel se transformó en lugar de adoración, pero no en lugar oficial, pero un lugar de adoración. Pero lo que hace Jacob es algo más importante. Él dice, de todas mis cosas, yo te devolveré la 10ª parte, el 10%, el diezmo de todo lo que tengo. ¿Qué es lo que Jacob está diciendo acá? Mira, Señor, yo no tengo nada ahorita, pero tú te comprometiste en bendecirme. Y si de verdad me bendices como tú dices, reconoceré que todo lo que tendré habrá venido de tus manos. Y como manifestación de mi adoración hacia ti, de mi confianza, dependencia y del pacto que tenemos uno con el otro, yo devolveré el 10% de todo lo que me diste. La palabra aquí que utiliza Jacob en el texto es una palabra que indica algo que es constante, no es algo puntual. ¿Cómo fue con Abraham cuando devolvió el 10% de todo lo que había conseguido en el botín a Melquisedec? Aquí él está hablando de una práctica que posteriormente se va a consolidar en la historia de Israel. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Jacob está demostrando confianza en el Señor. Él recibe las promesas de Dios y se somete a su plan. ¿Cuántas veces uno pide al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Pero ¿de qué sirve saber la voluntad del Señor para su vida si no lo vas a cumplir? Estás preocupado mucho más de hacer con que Dios sepa tus planes y tu voluntad que lo contrario.
Aquí el Señor se presenta ante Jacob y presenta su plan para Jacob. Jacob se somete al plan de Dios. Él se entrega al plan de Dios. Y él deposita toda su confianza en el plan de Dios. Ese cambio de mentalidad es lo que necesitamos. ¿Cuál es el plan de Dios para mi historia? Yo no soy el protagonista, ni son mis habilidades que me garantizan mi éxito. La historia es del Señor, la gracia que me da éxito es la del Señor. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Confiar en el Señor. ¿Cómo manifiesto esa confianza en el Señor? Cuando me entrego no solamente de boca, pero también de hechos. Jacob se estaba lanzando con un compromiso con el Señor, no solamente de boca, pero también un compromiso concreto, que le costaría recursos, que le costaría decisiones. Lo que nosotros queremos es confiar en el Señor con tanto que no nos cueste nada, con tanto que nuestra voluntad siga siendo hecha al final del día, con tanto que Dios nos obedezca y nos bendiga en nuestros planes. Dios no tiene ningún compromiso con nuestros planes. Lo que Dios quiere que entendamos es que sus caminos son mejores que los nuestros. Sus planes son superiores a los nuestros. Su voluntad es mejor que la nuestra. En su voluntad, Él nos guiará a días difíciles, a momentos de dolor, a días complicados, a aflicciones múltiples. Pero dentro de su voluntad encontraremos en estos días difíciles la gracia que necesitamos para pasar por todos ellos. Porque el fin de la historia, la moral de la historia, no es simplemente que vivamos vidas felices, sino que cumplamos nuestro rol en esa gran historia que Dios está construyendo de la redención de la humanidad. La historia que tiene Cristo como el centro y protagonista principal, y nosotros como discípulos de Jesús, como sus ayudantes en la construcción de este nuevo reino que Él está formando. Para eso el Señor demanda de nosotros fe. Confía en mí. ¿Qué hace Jacob? Confía en el Señor. Creer es confiar. Jacob se lanza en una relación con Dios de dependencia y de adoración, no una relación meramente utilitaria. Jacob no se utiliza de Dios para resolver sus problemas. Solo quien se consagra a sí mismo a Dios, solo quien consagra a Dios todo lo que tiene, solo quien consagra al Señor toda su vida, cree eficazmente. Sin consagración de vida, sin entrega, no hay fe. Creer es entregarse. Creer es jugarse. Creer es lanzarse en los brazos de Dios. Eso es lo que hace Jacob aquí. ¿Cómo saberemos o cómo sabemos que estamos en el camino correcto? El camino correcto es definido por Dios. Por lo tanto, la pregunta es, yo quiero andar en el camino de Dios, en el plan de Dios, en la historia de Dios. ¿Cómo sé si estoy haciendo lo correcto con mi hijo? ¿Cómo sé si estoy haciendo lo correcto con mi cónyuge? ¿Cómo sé si estoy trabajando correctamente? Si es en esa empresa que Dios me quiere, si es trabajando para este sector que Dios me quiere. ¿Cómo sé si esa movida es la correcta o no? Podemos ser movidos por muchas inclinaciones, pero la pregunta que debe estar en nuestros corazones a todo momento es, ¿dónde Dios me quiere? Porque puede estar muy incómodo acá, pero si el Señor sigue queriéndome aquí, aquí estaré. Porque el lugar donde estamos en Dios es el lugar más seguro para estar. El centro de la voluntad de Dios para nosotros, por más incómoda que sea, por más insegura que parezca ser, por más difícil de soportar, si es ahí donde Dios nos quiere, es el mejor lugar donde uno pueda estar. Satisfacernos con eso es suficiente. También tenemos que entender que la fuerza para caminar, la fuerza para llegar al destino final, me dará el Señor. El Señor no derramó sus bendiciones todas sobre Jacob en aquel día. El Señor no dijo, mira Jacob, eso es lo que va a pasar. Vas a llegar donde tu tío y hay una prima tuya que es así como 7-7, ¿cierto? Y te vas a encantar al tiro y habrá onda, qué sé yo. Tú te vas a comprometer con su tío y claramente como no tienes plata, vas a ofrecerte a trabajar y vas a trabajar 7 años por ella. Pero
Va a haber un problema porque su tío es medio tramposo, te va a engañar, va a pasar la otra, va a tener que trabajar 7 años más, en fin, 14 años trabajando, pero al final va a poder hacer una platita, va a juntar una cantidad de rebaños, 2 esposas, muchos hijos, la cosa te va a ir bien, luego vas a salir de ahí con mucha plata, te vas a resolver con tu hermano y vas a volver para acá. El Señor no le dijo nada de eso. Él no sabía lo que iba a pasar. El Señor no dijo, aquí te estoy dando una tarjeta con toda la plata que va a necesitar para todo ese periodo. Así que vas a llegar a donde tu tío y vas a decir, tío, no se preocupe, tengo la plata aquí, así que pásame la hija. No, el Señor no hizo eso. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué le dio el Señor de concreto a Jacob en aquel día? Nada más que sus palabras. Y Jacob salió a encontrarse con su tío tan pobre de como salió de su casa. Pero Jacob tenía a la gracia de Dios con él. Era el garante de que todo eso, lo que Dios había prometido, se cumpliría. En algún momento se cumpliría. Ahora no. Ahora él llegaría pobre, donde su tío trabajaría 14 años por 2 esposas. Iba a ser engañado 1, 2, 3, 4, 5 veces. El Señor no le resuelve la vida. El Señor lo acompaña en la vida. Porque la trayectoria que él enfrentaría era la etapa necesaria de formación de su carácter. Por lo tanto, Dios no te va a librar de los problemas porque Dios está trabajando en ti para transformar tu corazón por medio de los problemas en los cuales Él te mete. Lo que quiere que entiendas es que Él te da fuerza para caminar. En su gracia, en su favor, Él está contigo. Y si Él está con nosotros, en la medida en que caminamos en su camino, debemos nosotros reaccionar como Jacob. Temor, adoración y consagración. Entrega tu vida totalmente al Señor en una vida de adoración. Adoración no son las músicas que cantamos solamente. Adoración es una postura de vida. Para adorar, uno necesita ser adorador. ¿Qué es eso? Reconocer que toda mi vida encuentra sentido en vivir para Dios. Nuestra música es una expresión de adoración, pero la adoración es la vida. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Consagración. Cierra sus ojos, vamos a orar.